Viernes 16 de noviembre de 2012, es un gusto que nos acompañe en la entrevista en línea que estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Un abrazo a usted que nos ve en nuestro país y el mundo a través de laprensagráfica.com o nos escucha en GD Radio del grupo Dutriz. Ayer, por segundo año consecutivo, la revista El Economista de la Prensa Gráfica ha presentado el ranking de las empresas top de Centroamérica y el Caribe 2012. Se trata de una labor que es encomendada a la compañía de The Top Company, una firma de medición de cultura organizacional de origen mexicano. De este tema vamos a conversar este viernes al cierre de la semana. Nos acompaña en nuestros estudios Laila Chartuni, ella es CEO de The Top Company. Laila, bienvenida, un gusto. Un gusto, de verdad, William. Muchas gracias por invitarnos. De verdad es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, hace un año exactamente, ¿no? Estuvimos hablando justamente de estos mismos temas. Ya un año, William. ¿Cómo ha pasado el tiempo? La verdad es que este segundo año ha sido mucho mejor que el pasado. El primer año fue mucho de transmitir quiénes éramos, qué era lo que veníamos a hacer mediciones. Es difícil que todas aquellas empresas que nos permiten entrar a sus corazón, a entender un poco qué está pasando internamente, y bueno, este segundo año la confianza se ha dado. Perfecto, yo creo que es importante para nuestros cibernautas, quienes están con nosotros en las redes sociales, que nos pueda dar un poco de background, decir un poco de los antecedentes, siempre para refrescar un poco la memoria de qué es lo que están haciendo ustedes, la dedicación especial que tienen, y hablamos más adelante también de lo que ocurrió en el primer informe que presentaron el año pasado. Claro que sí, William, te cuento. La metodología que hace Top Companies es una medición que enfoca cultura organizacional y que de una u otra manera nos permite traspasar las fronteras entre todos los países, y esta medición de cultura organizacional es muy distinta a la que se había hecho en otras ocasiones para Latinoamérica, que era de clima organizacional. Específicamente Top Companies nos enfocamos a todo aquello que durante muchos años ha ido consolidando a las empresas y que finalmente las hace únicas. Esa forma de interactuar, esos valores, esa forma en que se va liderando a la gente, y que la gente, al ser parte de esta organización, se adapta a ello. Realmente les permite permanecer durante mucho tiempo en las organizaciones, crecer y desarrollarse dentro de ellas. Y eso es lo que mide Top Companies. Es la gran diferencia entre todo este tema de clima y cultura. Ahora, eso implica que ustedes tienen las facultades para meterse a la interioridad de las empresas, meterse a la interioridad del hogar, digamos, de una empresa. Exactamente. Lo que hacemos es que ellos nos permiten, a través de un convenio de confidencialidad, dar un cuestionario para medir específicamente el sentir, la conducta que están tomando los colaboradores respecto a muchos temas como liderazgo, cohesión, comunicación, satisfacción laboral. Y bueno, todo esto se ve proyectado a través del cuestionario. Es un cuestionario más de corte científico-social que nos permite entender a fondo lo que está haciendo la organización en términos generales de cultura. Eso es una especie de sentirle el pulso a la empresa por dentro. ¿Hay suficiente confianza, digamos, ustedes pasan ese cuestionario con una cantidad de ítems, me imagino, importantes, y la gente tiene suficiente confianza, credibilidad en ustedes para poder soltarse, digamos, y decir lo que siente, lo que expresa? Exactamente, William, es algo maravilloso. La gente, lo que nos ha pasado en Centroamérica, y de verdad estamos muy agradecidos, tanto en Centroamérica como en el Caribe, es que la gente ha confiado en Top Companies como el tercero que va a permitirles entender a los líderes de la organización cuál es el sentir de toda la gente. Finalmente nosotros trabajamos para esa gente, para tener trabajos mucho más comprometidos, dignos, y de una u otra manera nosotros somos el portavoz de la gente de la compañía, claro, con los líderes. Laila, ¿de qué le sirve a una empresa esto? Es decir, si yo soy propietario de una compañía, de una empresa mediana, grande, ¿de qué me sirve ese trabajo que hacen ustedes, por ejemplo, de llevar el pulso, de conocer qué es lo que está pensando el trabajador, quienes tienen el liderazgo de la empresa?
Mira, William, a nivel mundial estamos teniendo un movimiento muy interesante al respecto y creo que vale la pena que todos los dueños de empresas, todos los empresarios volteen hacia este punto. Uno de los indicadores más importantes de bolsa actualmente es precisamente este. Cuando una empresa tiene una cultura mucho más sólida, nos habla automáticamente de empresas que tienen mucho mejor productividad, hay mucho más, por lo tanto, rentabilidad, y esto les permite a los inversionistas tocar este punto donde vemos empleados mucho más comprometidos, por lo tanto más productivos, por lo tanto más rentables, y esto es una cadena, es como un dominó. Si el colaborador está comprometido, automáticamente es mucho más productivo, una empresa más rentable, un colaborador que automáticamente siente a la empresa como propia y responde a la empresa en todo momento. Perfecto, me están indicando que vamos a una primera pausa comercial. Vamos a hablar un poco más del antecedente, de lo que hicieron ustedes el año pasado entonces, para que luego hablemos en concreto de lo que han hecho el día de ayer. Vamos a una pausa comercial, volvemos. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Este día viernes, al cierre de la semana, estamos conversando sobre el ranking de las empresas top de Centroamérica y el Caribe 2012. Está con nosotros en nuestros estudios Laila Chartouni, es CEO de The Top Company. Laila, entonces, bueno, hace un año decíamos al principio de la entrevista en línea, justamente conversamos también porque era el primer informe que ustedes elaboraban, ¿no? Que presentaban también en el marco de este entendimiento que hay con el economista de la prensa gráfica. A ver, el año pasado, muy rápidamente, a manera de resumen, ¿qué fue lo que ustedes encontraron entonces? ¿Qué fue lo que revelaron? Empezamos a ver algunos temas, por ejemplo, de género, donde veíamos que las mujeres querían ser parte del mundo empresarial. Veíamos una necesidad como interesante, ¿no? Todavía no teníamos tanto material como este año, ¿no? Este año confirmamos eso, ¿no? Pero también teníamos esta parte de un estilo más familiar en el área de Centroamérica, donde veíamos muchas empresas de corte familiar, donde todavía no tenemos muy bien definidos muchos temas de políticas, de prácticas, que de una u otra manera eso nos da los lineamientos a largo plazo para poder pues liderar correctamente. Vimos este tipo de temas como muy puntuales, por ejemplo la comunicación no la veíamos consolidada, es decir, empresas que todavía no tienen esta posibilidad de hacer una estrategia de comunicación, incluirla dentro de sus estrategias internas y poderlas presentar hacia los colaboradores para hacerlos sentir mucho más parte de la organización.
Eso fue lo que encontraron en aquel momento. Un año después regresan ustedes entonces a presentar un informe. Obviamente que ha pasado mucho tiempo haciendo el estudio para lo que han dado a conocer el día de ayer. Si lo pudiéramos ver en términos de diferencias sustanciales entonces. Como tal diferencias, la cultura no cambia de un año para otro. Básicamente la cultura es pues lo que nos va a caracterizar siempre. Y lo que vemos en la región y también en el Caribe es precisamente estos temas de los cuales estamos hablando. Vemos una diferencia en género que tenemos que trabajar como región en ello. Tenemos que dar muchas más oportunidades a aquellas mujeres que puedan tener las habilidades, las competencias adecuadas para poder pertenecer al ámbito empresarial. Vemos que tenemos que trabajar mucho en la región y no obviar todos estos temas de políticas y prácticas que se dan dentro de las organizaciones, que es muy curioso, que por tradición se hacen, pero no hay un documento que me avale y que me permita saber qué son las reglas del juego, que son aquellos lineamientos que me van a permitir entender a las organizaciones. Y tal vez cuando cambien los líderes, vamos a tener una crisis de políticas y vamos a tener una crisis de cómo hacer las cosas. Por eso tiene que estar por escrito. Entonces, la recomendación este año, lo que estamos viendo es algo importante para que se tome en cuenta, sobre todo los líderes de la región, es ir un poco hacia esta parte de asegurarnos que los lineamientos están documentados por escrito y nadie puede romper esas reglas del juego. Ese sería uno de los temas. Ahora, algo que nos encanta, y este sí es un hallazgo, porque el año pasado todavía no teníamos este tema que es la resonancia, es aquello que nos permite dejar esto es como la cuerda de una guitarra, ¿no? Que se queda esa vibración. La gente en Centroamérica realmente está comprometida y se siente parte de las empresas. Realmente resuenan con la organización, son parte de ella y sienten las empresas como propias. Entonces esto es maravilloso para todos los líderes, si tomamos en cuenta, o empresarios, ¿no? Porque una empresa, me imagino que tiene que ser algo así como una orquesta, ¿no? Una orquesta sinfónica donde cada quien tiene su responsabilidad que jugar, su compromiso, y para sacar esa armonía y que todos participen al mismo tiempo. Exactamente, tienes toda la razón. Tiene que ser un engranaje perfecto de los instrumentos para que en cualquier minuto que se requiera que alguien toque la trompeta o que, no sé, toque el arpa, entre en el momento justo para que todo sea armonioso. Y precisamente esa es la resonancia, que todos estemos en la misma sintonía, hablando precisamente de música, ¿no? En la misma sintonía, claro, para que todo sea perfecto. Ya cuando me hacía referencia hace unos minutos al tema de la parte familiar, ¿en las empresas se refería a empresas familiares? Por ejemplo, tenemos muchas empresas en la región, sí existen empresas transnacionales familiares, pero también de otro tipo de corte. ¿Qué diferencia encontramos con empresas de otros países versus las empresas de la región? Vemos específicamente que no hay documentos que nos permitan no romper las reglas. Cuando tú escribes la política ya no es movible, ya es de una u otra manera nuestras leyes, ¿no? Como empresa o como organización. Son los lineamientos que vamos a seguir en cualquier momento. Entonces, esto le permite a las empresas precisamente dejar mucho más claras las cosas y no caer en liderazgos más hacia la parte. Para cerrar este segmento, un ejemplo, en algo concreto de una empresa, cuando no se tiene escrito nada de esto, cuando no hay reglas claras. Por ejemplo, o al contrario, cuando se tiene. Cuando no se tienen, tendemos más hacia liderazgo de estilo autócrata, donde más bien no hay una negociación, sino es por reglas, ¿sabes? O sea, es como dar órdenes. A través de las políticas las cosas ya están claras y esto nos permite que nadie se salga de esas reglas porque cuando la tenemos hay un sistema de consecuencias. Si no ocurre esto, tenemos la contra.
Cuando no es así, siempre estamos negociando todo. De acuerdo. Bueno, vamos a otra pausa comercial, regresamos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Antes de que nos cuente cómo está el informe del ranking de cuál es la empresa número 1, 2, 3, 4, 5, 10, cuáles son las empresas más destacadas de esta parte de lo que estamos conversando, Laira, sí me interesa que nos cuente, por ejemplo, en el tema de género, porque veníamos conversando un poco en la parte de participación de las mujeres en la actividad de una empresa. Esta semana justamente hubo un informe que recogía una variable que me pareció interesante y se confirmaba que la participación de las mujeres en la parte corporativa en el país es muy baja. Sí. No sé si ustedes han logrado llegar a ese mismo nivel de identificación, de que efectivamente a ese nivel todavía hay un nivel bastante bajo de participación de la mujer. Sí, definitivamente sí vemos una mayoría en hombres, pero también vemos algo muy interesante. Aquellas mujeres que ya son parte con los corporativos, también están buscando un crecimiento. Y ese es un poco el compromiso que tiene Top Companies para con los colaboradores de las empresas que nos dieron su confianza. Tratar de transmitirles a los empresarios que tienen gente en realidad muy valioso, muy comprometidas, las mujeres muy comprometidas, y que están esperando que les den oportunidades para desarrollarse. Eso es lo que, la lectura que nosotros tenemos de género es muy interesante para nosotros, porque vemos gente de verdad que quiere ser parte que quiere seguir creciendo dentro de las empresas, quiere seguir estudiando, quiere seguir capacitándose, y también les gustaría pensar que para todas las mujeres que vienen detrás de ellas están abriendo ese camino dentro de las mismas organizaciones para que otras puedan también llegar a puestos directivos. Todavía consideramos que precisamente en toda la región hay mucho por trabajar. Hay países donde vemos un poco más de posibilidades para las mujeres, hay otros que vemos un poco más cerrada esta posibilidad, pero es interesante la postura de las mujeres ante la situación del trabajo. Esto no tiene nada que ver con capacidades, es decir, ¿en dónde radica la parte medular de esto? ¿Por qué digamos, va tan despacio el posicionamiento de la mujer en todos los niveles, en todos los estratos de una empresa? Definitivamente esto es un tema sociológico. La mujer siempre ha sido como más en casa, con los hijos, y ahora que estamos teniendo una apertura maravillosa a poder tener mayores estudios, a tener un nivel de educación más elevado, esto nos permite ser parte de las organizaciones. ¿Sabes? Es como ir poco a poco, es ir demostrando que las mujeres pueden ser parte de una organización con las mismas condiciones de un hombre. Y creo que en la región hay muchas empresas que les están permitiendo corporativamente
estar presentes, seguramente es un poco demostrar a los empresarios que realmente están haciendo un trabajo maravilloso. No es un tema de capacidades, porque las capacidades seguramente en una medición de psicometría podríamos ver todas las capacidades tanto de un hombre como de una mujer, y realmente pues depende de cómo sea tu perfil. De acuerdo, y entonces en el informe ya de ranking 2012, esa parte también, ustedes la observaron en el primer informe, lo hacen ahora, el comportamiento, ¿cómo hay alguna variación en ese sentido? Vemos algo interesante en general, vemos que la gente en Centroamérica y el Caribe tiene una motivación interna muy elevada. Los líderes tienen que tomar en cuenta eso. Es maravilloso ver que la motivación interna, que es algo que da el perfil de la gente, ya lo trae. Al ser muy elevada, esto nos permite tener gente que es autodirigida, que va a poder hacer cosas sin necesidad de que estemos detrás de ellos. Pero por otro lado, tenemos un liderazgo más de corte pues autócrata, donde de pronto cortamos muchas alas de esta gente en general, ¿no? No les permitimos volar, no les damos absolutamente todo el poder de decisión sobre su trabajo. Entonces, de pronto es contradictorio. Por un lado tenemos gente con muchas ganas de hacer las cosas, con mucha motivación, con mucho empuje. Y por otro lado tenemos líderes que de pronto no les dan posibilidad alguna de poder encaminarse, ¿no? De poder hacer esto a través de la autocracia, ¿no? De no tener estas reglas claras. ¿Qué recomiendan ustedes en esos casos específicos? Confiar más en la gente, porque finalmente los empresarios deben tomar en cuenta que si están contratando a un ser humano, están contratando todo el paquete y deben de confiar, ¿sabes? Esta parte de tengo que confiar en él porque por algo lo contraté. Entonces, esta parte tenemos que transmitirla a los líderes para que empiecen a tener más confianza en la gente que pertenece y que defiende a su empresa. Ese sería como el mensaje. De acuerdo, bueno, vamos a la pausa. Cuando regresemos hablemos entonces del hallazgo de este estudio que han hecho ustedes, lo que han presentado el día de ayer. Lo estamos recogiendo justamente ahora en la edición impresa de la prensa gráfica, El Economista. Hablar de ese tema en específico y a lo mejor un poco, sí me interesa que usted nos pueda dar alguna valoración si el tema de crisis económica que están atravesando los países, las economías en general, desde luego las empresas, tiene alguna incidencia dentro de lo que estamos hablando. O sea, cómo golpea toda esa parte también, la parte interna de las empresas, la parte de motivación de los empleados. Bueno, vamos a una pequeña pausa, volvemos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. Bueno, Laila, entonces vamos a lo medular, digamos, la parte neurálgica de lo que estamos hablando, que se traduce todo lo que conversamos ya en un ranking, ustedes lo miden y lo dan a conocer el día de ayer, y que lo estamos consignando justamente en la edición impresa de este día en la prensa gráfica. ¿Cómo estará entonces la posición? ¿Cuál es la empresa que aparece más rankeada en la posición número 1
Y a lo mejor nos dice cuántas son las empresas que participaron quizás antes de que nos dé ese dato. Claro, fueron 89 empresas diferentes, firmas, por decirlo así, y bueno, esto en toda la región, tanto en Centroamérica como en el Caribe. Y bueno, la empresa que salió en el primer lugar, que únicamente ranqueamos 46 firmas, es Atento El Salvador. Nuevamente una empresa salvadoreña se va al primer lugar. Es la verdad maravilloso, se sienten muy orgullosos. Esta empresa es una empresa que está más en el ramo de telecomunicación, de toda la parte de call centers, y bueno, pues están muy orgullosos de este. Ahora, ¿qué significa estar en el primer lugar? O sea, ¿en qué se traduce eso? De lo que estamos hablando a la luz de lo que ustedes investigan, bien. ¿Qué significa entonces? Son aquellos colaboradores que han tenido un proceso de adaptación mucho mejor a la cultura, específicamente de las empresas. Entonces, en la medida en que yo estoy mejor adaptado, mi capacidad como colaborador la impulsan, la desarrollan, me permiten crecer dentro de la organización. Precisamente eso es lo que vemos en el primer lugar, ¿no? Aquellos colaboradores mejor adaptados, ese índice de satisfacción a todo lo que da, digámoslo así. ¿No hay un margen de error tan grande, digamos, en llevar ese pulso a estos empleados? O sea, ¿realmente ellos tienen la suficiente confianza para transmitir a ustedes entonces que efectivamente se sienten de esa manera? Exactamente, como somos un tercero, esto le permite al colaborador, y eso lo agradecemos de verdad, tener la confianza como para poder contestar un cuestionario, poderlo guardar en un sobre con una etiqueta sellado y devolverlo a Top Companies, donde cualquier sobre que venga abierto o despostillado, ya sabes, de los lados, sí, claro, automáticamente se descalifica. Entonces todo esto llega por completo cerrado. Totalmente confidencial para el trabajador. No tiene nombre, no tiene, ninguna forma de ser identificado el colaborador. Independientemente de que todo este material nos llega directamente a Top Companies, nosotros procesamos la información y únicamente a nivel estadístico regresa a la organización, al área específicamente de recursos humanos y a dirección general. Entonces, ¿qué le está diciendo a los empresarios, a los dueños de esta empresa, a quienes dirigen o lideran esta empresa, cuando ustedes le están diciendo ustedes están en la primera posición? Son aquellos colaboradores que de una u otra manera se sienten más cómodos trabajando con ustedes. Son más productivos, son más rentables, tienen un compromiso mucho mayor, tienen menos desgaste en el tiempo, hay menos posibilidades de que la gente falle, de que no haga su trabajo, no hay ningún tema de que la gente no quiera trabajar ahí. O sea, realmente es mínimo el desgaste de la gente. Es una empresa que curiosamente a mí me llama la atención y tengo que decirlo, donde la parte de retroalimentación a la gente, realmente en Atento se ve la gran diferencia. Se han ocupado de dar retroalimentación a su gente, a sus colaboradores, de permitirles capacitarse. Ellos están satisfechos con esta capacitación que les han permitido desde que entraron a la organización, y de una u otra manera esto se traduce en crecimiento, en promoción, en desarrollo, y bueno, pues la gente se siente completamente satisfecha con esto, independientemente de toda la parte de comunicación que tiene un tratamiento muy interesante. Y hay una correlación entre ese hallazgo, esa actitud, esa actitud del empleado con el término concreto de productividad de una empresa, digamos, de cumplir con las exigencias, con los compromisos que se le asignan. Totalmente, William. Es una correlación directa. Es decir, si yo tengo a un colaborador que está cómodo, que se siente integrado, que se siente tomado en cuenta, que se siente comunicado, que se siente parte de la empresa,
automáticamente tengo un colaborador mucho más comprometido. Y la correlación directa es, soy más productivo, soy más tomado en cuenta y eso me hace ser parte de, pertenezco y automáticamente soy más rentable. O sea, no es tan fácil, tampoco sería, habría, digamos, de que en un momento determinado los trabajadores se sientan cómodos, se expresen de esa forma que ustedes han encontrado ahí y que no haya una correlación con la productividad, digamos. Definitivamente. Es precisamente... Está muy amarrado eso. Está amarrado. De hecho, esos son los temas precisamente que están tomando en cuenta en las empresas para cotizar en bolsa y es uno de los indicadores más importantes que existen. En la medida en que nosotros comprometemos al colaborador, se siente parte de la empresa, se siente perteneciente a la empresa, se siente cómodo con todas las situaciones que le rodean, automáticamente no tenemos desgaste. Y esto nos pega en su productividad y, por lo tanto, soy una empresa mucho más confiable en términos generales para que los inversionistas me volteen a ver, porque hay una estabilidad económica. Finalmente, la crisis a nivel mundial sabemos que existe, sabemos que todas las empresas y todo el mundo estamos padeciendo, ¿no? Sí, de acuerdo, y de ese punto quiero que hablemos un poco más adelante. Tengo que hacer una pausa, a lo mejor si nos lee entonces al regreso, en el ranking de estas empresas que han participado hasta la número 5, por ejemplo, cuáles son después de Claro. Atento, cuando regresemos después de la pausa comercial. Volvemos. Gracias. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Bien, Laila, entonces explícanos, le decía Atentos, la que aparece número 1, pero hasta la número 5, por ejemplo, porque bueno, son muchas las que tienen ustedes Claro. ahí está la número 20, pero hasta las 5 empresas, ¿cuáles serían entonces? La número 2, también salvadoreña, es distribuidora salvadoreña. La número 3 es Cinépolis de Honduras. La número 4, McDonald's de Panamá. Y la número 5, Atento de Guatemala. Estamos, la verdad, muy contentos por ellos. Queremos agradecer a todas las empresas que nos abrieron su corazón para poder entrar con los colaboradores con este cuestionario, que nos comparten sus políticas, sus prácticas, sus programas, todo lo que están haciendo alrededor de su cultura para poder verificarlo a través del sentir del colaborador. Hay un detalle que no le consulté en el segmento anterior y es, participan 89 empresas, pero de esas se reduce a... Son 89 firmas. ¿Cómo van haciendo ese proceso? Son 89 firmas que pueden tener representación en diferentes lugares de todo lo que es Centroamérica y el Caribe. Por ejemplo, firma me refiero, por ejemplo, si tenemos a un McDonald's que participa en Guatemala, solamente en Guatemala, en Costa Rica y en Panamá, tenemos en 3 diferentes países, pero es una sola firma. Entonces, de esas 89 firmas, reducimos únicamente, llegaron a ser parte de 23
firmas distintas y 46 en presencia en total en todos los países, ¿no? Hay empresas que tienen presencia en más de 6 países. Es muy interesante esta parte, ¿no? Porque la cultura sí traspasa las fronteras. De acuerdo, entonces, pero en el informe publicado, por ejemplo, que está en la edición impresa de la prensa gráfica, se reflejan 20, por ejemplo. Eso. Exacto, pero en realidad fueron 46 en total. 46. 46. Ya, y claro, la número 1 porque es la más destacada, pero todas ellas comparten un común denominador. Claro, cultura sólida. Realmente están ocupándose en una cultura sólida y están desarrollando materiales nuevos, porque eso es muy interesante, William. Hay una parte que estamos viendo de empresas que participaron el año pasado y que este año regresan al ranking con mejoras derivadas precisamente de esta primera medición. Las sugerencias que nosotros tuvimos que entregar resultados en algún momento y les sugerimos algunos temas, muchas empresas los están aplicando y están desarrollando estrategias para poder corregir aquellas áreas de oportunidad que surgen en la medición. Claro, o sea que no solo se quedan con hacer esta publicación, sino que la empresa recibe las sugerencias, recomendaciones, para que ellos puedan entonces hacer los correctivos. O sea, exactamente. Eso es lo que está sucediendo, es la verdad como un... Disculpa. Sí, no hay cuidado. Esta parte es interesante porque decíamos ahí como una especie de común denominador de todas las empresas, y en el ranking que usted nos estaba dando es interesante también ver entonces cómo esas 20 empresas participan de esa manera y cómo todas pueden tener los principios generales y cómo enfrentar una situación, luego la parte de recomendaciones. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, regresamos para que nos amplíe un poco sobre todo en la parte que tiene que ver con la economía. Volvemos. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Bueno, hay una parte que sí me interesa que nos pueda explicar un poco, es de la parte de la economía. Los países, el mundo está en una crisis económica bastante compleja, la Unión Europea está entrando otra vez, la eurozona en otro proceso de recesión, ya América Latina parece un poquito más sólida en esos términos, esa es una gran ventaja. Pero ¿cómo golpea, Laila, esa situación económica al interior de las empresas? No sé si eso logran ustedes medirlo, porque hay empresas que han tenido que hacer ajustes, despedir personal, que debe ser lo más duro para una empresa, no para un empresario. O sea, nadie creo que esté contento en despedir personal, y menos en estas condiciones, pero se ven obligados a hacerlo. Entonces, ¿se pudo medir o no? Sí, definitivamente nosotros tenemos la fortuna de trabajar con muchas empresas que aún teniendo que hacer estos recortes, y desafortunadamente esto no es únicamente en un país, esto estamos hablando pues de toda la región latinoamericana, que nosotros trabajamos en toda la región, pues nos damos cuenta que hay muchas empresas que tienen que hacer culturalmente un recorte. ¿Qué quiere decir esto? Que también, a pesar de que tengamos que dejar ir a mucha gente, porque no podemos sostener
posiblemente las mismas condiciones, también vemos una forma específica de hacer un recorte, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay empresas, y de verdad que son aquellas empresas top para nosotros, que han hablado con sus colaboradores y han hecho un plan en conjunto, ¿no? Se me ocurre pensar en empresas como un NH, que de hecho también está dentro de la lista, donde hicieron a nivel mundial una estrategia que se llama Todos somos ventas y todos tenemos que vender. Desde el bellboy hasta la gente de relaciones públicas de la empresa, ¿no? El director general. Y de una u otra manera esto empezó a apoyar para que no hubiera recortes, porque tal vez nos dimos a la tarea de presentar proyectos distintos a lo que habíamos venido haciendo como empresa, y esto me permite sostener un poco pues el no recorte, ¿no? También hay muchas empresas que en este proceso han tomado medidas distintas, no necesariamente el recorte, claro, sino decir, bueno, todos podemos bajar un poco nuestro sueldo y evitamos recortar personal. Y entonces puede continuar operando, pero ves el compromiso de la gente, es un poco lo que platicábamos hace rato. Sí, porque me imagino que debe ser difícil para una empresa hacer un recorte, luego someterse a un proceso de medición donde las personas que quedan un poco con el temor a la estabilidad de su trabajo, se genera un clima bastante tenso que se transmite en términos de productividad, ¿no? Definitivamente el clima siempre va a ser tenso en un proceso de recorte, pero lo que estamos viendo en las empresas top, que de verdad es de tomarse en cuenta, es, William, la comunicación es maravillosa. Cuando realmente una empresa está pasando por una crisis y va a tener que hacer un recorte o tomar medidas de cualquier tipo, bajar presupuestos, en fin, siempre a través de la comunicación, con una comunicación transparente por parte de los líderes, puedes bajar toda esta incertidumbre que existe y que realmente genera mucha angustia en los colaboradores. Cuando tú les compartes cuál es el proceso que está viviendo la empresa y los haces partícipes de lo que está sucediendo y ellos se sienten tomados en cuenta, realmente logras bajar muchísimo toda esta angustia y este proceso de incomodidad para el colaborador y responden de una manera como bien te decía hace unos segmentos, que sienten la empresa como propia y la cuidan. Claro. Ahora, ¿qué esperamos entonces para el próximo año? ¿Ustedes van a seguir trabajando siempre, decir, un informe, una investigación parecida a esta? Sí, de hecho, la intención es esa, tener muchas más empresas a nivel Centroamérica y el Caribe para que se puedan seguir midiendo y tener un ranking anual que nos permita conocer aquellas empresas que están haciendo cosas distintas y que también nos invitan de una u otra manera a seguir mejorando, porque son un ejemplo. ¿El informe lo han presentado en cada uno de los países? El informe se va a presentar en cada uno de los países, ya que tenemos un ranking por cada uno de estos países participantes, de todo Centroamérica y el Caribe. Cada país tiene su propio ranking, independientemente del que tenemos general y también del de marcas, ¿no? Que tenemos un promedio de todos los países que pertenecen a una misma marca. Ahora mismo, en la presentación que se ha hecho en El Salvador, ¿es la primera o ustedes ya han estado en otros países? No, en realidad la presentación, la estelar, digamos sí, así, exacto, es aquí en El Salvador. Evidentemente con el grupo estuvimos muy contentos de compartir el escenario con pues toda la gente, con Gabriel Trillos, del Economista, de toda la prensa gráfica. De verdad, muchas gracias por todas las atenciones que siempre tienen con nosotros. Es maravilloso poder estar aquí. Bueno, perfecto. Interesante conocer, digamos, todo el análisis, la reflexión que ustedes generan. Bueno, a lo mejor entonces dentro de otro año nos vemos por acá. Claro que sí, y conocemos será un gusto. Gracias, muy gentil, muy amable. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por su fiel sintonía. Terminamos de esta forma la entrevista en línea. Esperamos que descansen durante el fin de semana y nos vemos entonces el lunes, siempre a la misma hora.